por Giovanni Rionero. Radio Sintonía 1420 AM presenta En Sintonía con la justicia penal. Producido y conducido por el doctor Giovanni Rionero. Muy buenos días, queridos amigos y usuarios de Radio Sintonía 1420 AM. Bienvenidos nuevamente a este espacio, programa radial denominado En Sintonía con la Justicia Penal. Les habla Giovanni Rionero, yo soy abogado y especialista en ciencias penales y criminológicas, y como lo saben, su compañero semanal de todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana. Estamos por esta emisora hermana Radio Sintonía 1420 AM, que tal y como se promociona públicamente, se escucha porque te escucha. En la presidencia y dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, nuestra buena amiga Toti López Pocaterra. Y en los controles y soporte técnico, mi amigo Luis Guillermo Martínez. Si usted quiere comunicarse con la emisora y en particular con este programa En Sintonía con la Justicia Penal, pues sencillamente puede llamarnos a través de los números locales 264-1494 y 264-1619. Adicionalmente me pueden ubicar en lo personal a través de las siguientes redes sociales: por Twitter, @Giovanni Rionero, y por Facebook también mi nombre y mi apellido. Además pueden visitar mi página web personal www.giovannirionero.com.be, y a través de ella pues también podríamos canalizar contactos futuros. A partir de este momento usted puede escucharnos en vivo a través de la página digital de la emisora www.sintonia1420.com, e incluso puede interactuar con nosotros por conducto del chat que la propia emisora pone a su disposición para que usted pueda expresarnos todas sus opiniones, observaciones o comentarios. Haga clic en la página donde dice audio en vivo y podemos interactuar de inmediato. Si usted quiere contratar publicidad con este espacio, puede llamarnos al número celular 0414-332-1611, que además es mi número personal y lo pongo a disposición de todos ustedes para que estén en contacto con este servidor. Amigos, hoy tengo un invitado sumamente especial, no solamente porque es un amigo personal, sino que además es conocido y amigo de la emisora. Es una persona que tiene un programa, es conductor y productor de un programa semanal que transmite también la emisora 1420 AM, denominado Gerencia Pública, pero adicionalmente es abogado, es especialista en ciencias penales y criminológicas, y por si fuera poco, desde hace 2 o 3 semanas para acá es doctor en Derecho. Entonces el invitado del día de hoy, todavía no he dicho el nombre, el invitado del día de hoy no solamente es una autoridad académica en todo el sentido técnico de la palabra, sino que también es una autoridad en locución, tiene una vasta experiencia en la emisora y en la conducción del programa, y mi invitado se llama Silvio Castellanos. Te doy las gracias por venir, Silvio. Muchas gracias a ti, colega, amigo Giovanni Rionero. Gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder expresar opiniones y comentarios, así sean contrarios a los tuyos, te lo adelanto. No, está bien. Además que yo sé que Silvio pues tiene un cúmulo de admiradoras. Silvio, yo no puedo estar aquí semanalmente porque te menciona alguien en el chat. Entonces también invitarlos a ustedes allá a participar en el chat. De verdad, todos aquellos que quieren interactuar con Silvio, sería la oportunidad de exprimirlo, de que podamos conversar sobre temas actuales y sumamente polémicos, porque además la gran nobleza de tu programa, Silvio, y te lo digo desde ya, es que abordas temas muy actuales, muy polémicos, y además bajo tu visión bien holística sobre la situación del país, ¿no? Entonces siempre es bueno que podamos hilvanar cuestiones que a veces pecan de teóricas o dogmáticas, pero la idea es que podamos relacionarlas con cuestiones coyunturales que son importantes para todos, ¿no? Así es, esa es la idea hoy, aterrizar, no solamente estar en la parte académica, sino en la realidad, lo que sucede en el país desde el punto de vista de tanto político, administrativo como penal. Así es. Entonces desde ya pues yo invito a admiradores de Silvio a participar en el chat, que ya está sumamente activo, y la idea es que podamos interactuar con Silvio esta hora íntegra. Muy bien, Silvio, mira, yo en ese mismo contexto te quiero hacer una primera pregunta que, si se quiere, es una suerte de diagnóstico actual, ¿no? De 1998 para acá, y te hablo de 1998 porque es cuando nace sustancialmente el Código Orgánico Procesal Penal, por lo menos esa primera parte que tuvo una vigencia anticipada. La idea de aquel entonces, y entiendo sigue siendo un propósito,
La idea de aquel entonces era reformar las instituciones, era reformar el sistema de justicia penal y que cambiara en algo todos los vicios que supuestamente tenía el enfoque anterior, ¿correcto? Entonces yo, sobre la base de tu experiencia y de todo lo que has recorrido en el derecho penal y en el derecho integralmente, te quisiera preguntar, ¿tú ves algún cambio sustancial en el sistema de justicia? ¿Tú crees que lo que era antes la justicia penal cambió en algo durante estos 17 o 18 años? Bueno, gracias nuevamente, colega, por invitarme. Realmente la justicia penal cambió radicalmente desde mi punto de vista. Es decir, si hacemos una comparación entre el Código de Enjuiciamiento Criminal, que era el instrumento jurídico adjetivo que funcionaba, y el Código Orgánico Procesal Penal, realmente hay un cambio radical favorable a todas las personas que intervienen en el proceso penal. Nada más con el hecho de que ya no existiera un sumario, que era una institución dentro del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya eso le da un viso de garantismo muy fuerte al Código Orgánico Procesal Penal. El hecho, pues, de que exista el principio de juzgamiento en libertad, el principio de oportunidad, el principio, pues, de varias opciones de sobreseimiento. Es decir, hay una cantidad de instituciones en el Código Orgánico Procesal Penal que son de avanzada y las avalo totalmente y avalo la evolución que ha tenido. Eso es una cosa, colega Giovanni, pero otra cosa es lo que está sucediendo con las personas que administran el sistema de justicia penal. Eso sí es grave, porque cuando no tenemos a unos jueces que estén allí por concurso y que todo esto es desde mi punto de vista, claro que no necesariamente ni es la opinión de la emisora ni la opinión del colega Giovanni Rionero. Cuando hay jueces que reciben órdenes, desde mi punto de vista, para sentenciar, cuando sentencian sin que se reúnan los extremos pertinentes a las pruebas, por ejemplo, que se violen lapsos, que salga gente a la calle por una exacerbación del principio de juzgamiento en libertad, que luego van a delinquir, personas que bajo ese principio de juzgamiento en libertad salen a asesinar a un testigo, como tú bien lo sabes que ha sucedido, crea entonces una problemática grave en cuanto a la administración de justicia. Y no solamente eso, sino que el retardo procesal es algo también que agobia, insoportable para todas las personas que intervienen en el proceso penal. Entonces es una cuestión, Giovanni, de hombres, no de teoría ni de técnica. Hay que reformar y cambiar la filosofía en el sentido de que un juez no puede obedecer a un partido o a una instrucción de un partido o a una instrucción ni siquiera del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que está sucediendo ahorita con el Tribunal Supremo de Justicia, que tengo que aclararlo porque lo digo en todos mis programas, es algo bárbaro, es algo brutal, que es un récord Guinness, que hay más de 17 sentencias que directamente agreden a otro poder como es la Asamblea Nacional. Entonces, cuando ves, todo eso es la justicia y ellos tienen que ver con la justicia penal. El problema es grave, no técnico, sino un problema de personas que administran el sistema de justicia penal. Claro, pero más allá de la coyuntura política, Silvio, habían algunas premisas, ¿no?, que se utilizaban para abordar este tema de la reforma de las instituciones del Estado vinculadas con la justicia penal. Como por ejemplo, los jueces no pueden ganar tampoco porque eso lo que hace es sencillamente propender a la corrupción, ¿no? Eso siempre lo hemos escuchado, igual que el tema de los concursos. Necesariamente fiscales y jueces pues tienen que participar en un concurso y tener puestos fijos porque eso también pues motiva al funcionario y en cierta forma evita la corrupción y en fin, todas las bondades que tiene supuestamente la estabilidad en el trabajo, ¿no? Pero te pregunto, en Venezuela hay algo extraño, ¿no?, que yo lo he visto además con muchísimo rigor durante los últimos años. Y no te estoy hablando de la crisis actual económica que existe ni la inflación tan exagerada. Supongamos, hablemos de hace 5 o 6 años atrás. En un tiempo en el cual los jueces ganaban muy bien. Entiendo que además los funcionarios del Poder Judicial pues tenían los mejores sueldos en comparación con las otras instituciones vinculadas con el sistema de justicia penal. Y habían algunos funcionarios que eran estables en su profesión o en su cargo. Y a pesar de eso, Silvio, a pesar de los buenos sueldos y a pesar de la calidad de vida
de la que gozaban y a pesar de la estabilidad en el trabajo, sigue habiendo corrupción de esos propios funcionarios. Entonces te pregunto, pareciera que siempre repetimos el problema de la estabilidad y los buenos sueldos como las grandes soluciones para asuntos como la corrupción, pero en Venezuela es un ensayo que todavía no da los resultados esperados. ¿Qué opinas tú sobre eso, Silvio? Bueno, fíjate, colega, yo creo que el asunto de los buenos sueldos y la estabilidad es fundamental. Los jueces ahorita, como tú bien lo sabes, no tienen estabilidad. Tienen que concursar, los fiscales tienen que concursar y tienen que ser independientes en sus juicios. Eso no sucede ahorita y lo sabemos, todo el pueblo lo sabe. El asunto de la corrupción es algo, digamos, que es como un problema nacional que ha invadido, pues, ¿no? Yo no tengo pruebas para decirte que hay corrupción a nivel de los jueces, pero sí tengo pruebas de que hay un asunto que de manera punzante y radical está afectando la justicia penal, que es el asunto político. Eso sí yo lo puedo detectar como un problema. La parte de la corrupción, se han detectado casos, pero no creo que sea el problema radical de la justicia penal. El problema radical para mí es una mala aplicación del COP, Código Orgánico Procesal Penal, y el problema político. Ahí es donde yo haría énfasis y espero pues que en el cambio que se avecina, estoy seguro que viene un cambio y aprovecho la cuña para decir, no dejen de validar su firma, tengo que decirlo, pues es mi punto de vista. Ese cambio que se avecina va a hacer énfasis en la estabilidad e independencia de criterio de los jueces. Ese para mí es el verdadero problema. La aplicación del COP con ese principio de juzgamiento en libertad, con ese principio garantista exagerado que quiere hacer ver de que el delincuente es el resultado de una problemática social, eso lleva a mucha gente a la calle. El retardo procesal, por supuesto. Yo insistiría en que ahí está el problema. En el retardo procesal, la negligencia, la parte procedimental interna, la parte política, creo que ahí es donde está el asunto. Ahora, Silvio, fíjate, tú me hablas del Código Orgánico Procesal Penal y de algunas instituciones que en tu criterio son sumamente indulgentes y flexibles, ¿no? Entonces, si una de las críticas que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal en estos últimos 15, 16 años ha sido precisamente que tras cada reforma pues ha sido más represiva, ¿no? Y de hecho se habla hoy de un Código Orgánico Procesal Penal que, por ejemplo, tiene el efecto suspensivo del recurso de apelación y que supedita la libertad de una persona de una manera mucho más represiva como lo hacía en el año 1998. Hoy incluso el efecto suspensivo, tanto en el Ministerio Público como en tribunales, se admite o se consiente incluso en fase de juicio, lo cual ha sido calificado por algunos como una aberración jurídica, ¿no? Fíjate que el efecto suspensivo pareciera ser la antítesis de ese principio de la afirmación de la libertad que tú enarbolas en este momento, ¿no? Pero no solamente eso, el propio sistema de justicia penal ha permitido, por ejemplo, bajo la figura de la prueba complementaria, que resultados de experticia se incorporen con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. También ha sido calificado por algunos como algo aberrante. Entonces, te pregunto yo, Silvio, tú que de alguna forma denuncias la indulgencia o la flexibilidad del código, ¿qué ocurre entonces en aquellos casos en los cuales no tienen tinte político y al contrario se está aplicando el código, si se quiere, de una manera sumamente radical, sumamente férrea, y a pesar de ello siguen los problemas de los índices de criminalidad? ¿Tú crees que el problema está en la ley, para sintetizarte la pregunta? Sí, yo creo que el problema de la criminalidad no está en la ley. El problema del auge desmedido y, digamos, sobresaliente a nivel mundial de la criminalidad aquí no tiene que ver con el Código Orgánico Procesal Penal. Ese es un problema de nuestra sociedad. Nosotros hoy estamos hablando en esta pregunta de un asunto técnico en cuanto a lo que es el cambio del Código de Enjuiciamiento Criminal al Código Orgánico Procesal Penal. Las causas de la criminalidad yo las veo en otro asunto. Es un asunto que tiene que ver con prevención, es un asunto que tiene que ver con represión, prevención y represión, más que todo. Esos aspectos que tú acabas de mencionar, de cambiar el código para hacerlo un poco más represivo, tiene que ver también con que ese efecto suspensivo de la apelación, si hay una privativa de libertad por un peligro de fuga, el efecto suspensivo
es la filosofía de él, es que el peligro de fuga lo sigue habiendo. Si lo sigue habiendo, entonces yo no voy a suspender los efectos de la privación de libertad por el hecho de que hay una apelación. Pero es un asunto muy técnico, Giovanni, que hay que ver, que tiene que ver, porque también ahí hay criterio, el criterio del juez. El criterio del juez, si aplica el efecto suspensivo, si ya aprecia que ya no hay peligro de fuga, para que entonces hacia una segunda instancia pues ya él pueda quedar en libertad. Ya es cuestión de los hombres, pero para mí no es cuestión del COP. E insisto, la criminalidad no tiene que ver con el COP. Será algo marginal cuando se soltaba a los delincuentes por el principio de juzgamiento en libertad. Eso está en manos del decisor. Silvio, nos escribe Gloria desde Manzanares, además de actualizarme, nos dice Gloria, aprender me da un enorme alivio al comprobar que hay muchos venezolanos como ustedes, como tú, Silvio, profesionales y además fieles cumplidores de las leyes. Y además que ella espera, Gloria, que desaparezcan pronto las malas decisiones, ¿no? Y el mal desempeño en la justicia. Nos escribe también Iván, Silvio, nos dice, el grupete les saluda doctorísimos desde acá, desde la Universidad Central de Venezuela, escuchándoles porque aprendemos mucho. Y esto es bueno. Gracias, Iván, por tu participación, porque hay alumnos de Derecho que nos están escuchando, Silvio, y hay que aprovecharte, sobre todo con ocasión de tu título como doctor en Derecho, que vamos a hablar un poquito en la segunda parte del programa, pero ya lo adelanto, ¿no? Silvio, bien, yo creo que hemos dado un diagnóstico inicial interesante y eso me da pie para compartir contigo algunas inquietudes o algún desasosiego que me produce a mí estos operativos llamados comúnmente como OLP, que entiendo que son operativos para la liberación del pueblo, ¿no? Que además han entrado en una nueva fase, según lo que han dicho las autoridades, el Ejecutivo. Ahora las OLP, nueva fase, pues entiendo se han reducido un poco más radicales. Cuéntame cuál es tu opinión sobre las OLP desde tu perspectiva y tu vinculación con el derecho penal. ¿Tú crees que han sido eficaces las OLP? Bueno, fíjate, aunque en mi posición, y todos lo ven en mi programa y en mi entorno, yo soy una persona que se opone al gobierno, me parece que la OLP como concepto, estoy 100% de acuerdo, como concepto. Ahora, la forma de implementación adolece de muchísimas fallas. ¿Por qué estoy de acuerdo como concepto y mucho más aquí en Venezuela? Porque en Venezuela la criminalidad la lleva a cabo un ejército, Giovanni. El ejército del mal, el ejército de los malos. Y para mí quien tiene que oponerse a ese ejército es otro ejército. No la policía, porque no es suficiente. Los índices de criminalidad en Venezuela son únicos en el mundo. Y aquí se sabe dónde están los delincuentes. Aquí hay inteligencia para saber dónde están. Entonces yo creo que los venezolanos no debemos esperar pasivamente para reaccionar ante el delito. Los venezolanos, a través del ejército, la Guardia Nacional y todo quien detente legalmente las armas, debe ir a buscar y a guerrear contra el ejército del mal. Deben acabarlos y deben presionarlos para que no nos acogoten, para que no nos destruyan la vida, como es lo que ha estado sucediendo. Como tú bien lo sabes, cada año hay 25.000, 27.000 fallecidos, gran parte de eso por el ejército del mal. Este ejército tiene que continuar cada vez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hablo de concepto? Porque esto no puede ser esporádico. Esto tiene que ser todos los días, de manera sistemática, para proteger a los venezolanos. Porque si el ejército no tiene con quién pelear en las fronteras, no estamos amenazados de invasión de nadie, ni del imperio, ni de Colombia, ni de Miami, ni de nadie. Ese ejército entonces tiene que servir para algo. Y ese algo es pelear contra el ejército del mal, que son los delincuentes que nos tienen la vida destruida, que tienen un toque de queda a las 6 de la tarde en toda Venezuela. Y se dan el lujo de dar un toque de queda, como lo han hecho en Maracay, en Mérida, en Táchira. Ellos imponen un toque de queda y lo dicen por las redes sociales. El ejército tiene que seguir, pero de una manera sistemática, organizada y no esporádica y no espasmódica. En ese sentido, apoyo, pero con técnica, mejorando, respetando los derechos humanos y no arrasando las viviendas, ni entrando y llevándose a quien es y a quien no es. Es un problema de aplicación, pero de concepto, te repito, 100% de acuerdo. Silvio, aquí nos decían incluso en el chat en programas pasados que las OLP estaban muy bien. Entiendo que tú lo dices en concepto y creo que tienes razón.
Pero el problema de las OLP reciente y que ha sido denunciado por las personas es que estos funcionarios policiales muchas veces llegan de manera agresiva, practican allanamientos de manera irracional, son capaces incluso de sembrar evidencias. Eso es algo que está documentado, registrado y denunciado. Entonces, claro, te pregunto, las OLP son necesarias y entiendo que, según tu opinión, son una buena política, pero el fin justifica los medios, Silvio. De ninguna manera, colega. E insisto que deben respetarse los derechos humanos. Eso que tú acabas de comentar es una aberración y con nosotros como penalistas tenemos que protestar. Por eso insisto, en la forma hay que ir mejorando y erradicando esas malas prácticas que son resultado de vicios que se vienen arrastrando. Pero debe continuarse, corregir y encarcelar y penalizar a las personas que cometen esos delitos, porque lo que acabas de mencionar es delito y está previsto en nuestro Código Penal. Claro, pero entonces, vista la incivilización que pareciera reinante en Venezuela, te pregunto, ¿crees tú que el país está preparado para una OLP? ¿No es preferible nosotros depurar las benditas instituciones, que se cumpla la ley antes de implementar operativos militares, como tú lo comentas, que pareciera que no tienen ningún tipo de solución? Bueno, ahí te menciono, te respondo con un refrán. A Dios rezando y con el mazo dando. Yo tengo que, por supuesto, nada hago yo con represión, porque la criminalidad, insisto, tiene tres patas para mí: represión, prevención y educación, aunque en la prevención pudiéramos incluir la educación. Pero yo tengo que actuar represivamente. Por supuesto, preventivamente tengo que actuar, y esa prevención incluye el mejoramiento y la optimización de nuestras instituciones. Lo que te quiero decir es que yo no puedo esperar a mejorar las instituciones esperar a eso, porque si no nos sigue devorando el mal, nos siguen devorando los delincuentes. Tengo que hacer eso en paralelo, mejorar las instituciones, que es parte de la prevención, educación, pero tengo que reprimir. A Dios rogando y con el mazo dando. Yo no puedo hacer las dos, una sola cosa, y tampoco puedo reprimir y no mejorar, no prevenir, porque yo tengo que eliminar la fábrica de delincuentes, y la fábrica de delincuentes la elimino con prevención, pero los que ya nos tienen acogotados tenemos que reprimirlos. Son cosas que de manera concomitante tienen que llevarse a cabo. Silvio, nos escribe Hernán por el chat: definitivamente el problema no está en la ley, no está en nuestras leyes, sino que necesariamente acomodan la justicia en criterios políticos y económicos y demás. Gracias por escribir, Hernán, desde las Acacias. Vera nos escribe: hola, es penoso el retardo en los procesos penales, la lentitud. Eso influye además muchísimo en el abarrotamiento de las cárceles. Desde la Trinidad, gracias, Vera. Cuéntanos, Silvio, ¿qué tal están los procesos penales en promedio, según tu experiencia? ¿Cuánto dura una causa penal? ¿Cuánto duraría alguien en ser condenado por la comisión de un delito en caso de ser responsable? Es decir, no, el retardo procesal es algo que no ha tenido ninguna mejoría, Giovanni. Para mí no hay ninguna mejoría en eso. Y tal es así que las jefaturas se han convertido de manera ilegal también, y fuera del proceso, en recinto de cumplimientos de penas, porque ahí comienza la pena prácticamente. Si en una jefatura yo voy a tener a un individuo 2 años por retardo procesal, y eso sucede, y es una queja de todas las jefaturas, principalmente de los grandes municipios. Entonces el retardo procesal hay que resolverlo, es lo que acabo de decir. Yo no puedo, ¿por qué? Porque yo no puedo solamente reprimir, es reprimir, prevenir y, como tú bien dijiste, mejorar las instituciones, los procedimientos. El retardo procesal es algo brutal, es indigno, independientemente de que la gente sea culpable o no. El retardo procesal va en contra de la dignidad humana, en contra de los derechos humanos. Un juicio, una persona puede estar 2 años, 3 años para recibir una condena, y a lo mejor la pena es de 3 años o de 2 años, o la pena es menor del tiempo que estuvo recluido, parte en una jefatura y parte hacinado en un retén. Pues. Sí, el tema de las cárceles, ¿no? Que también el hacinamiento es producto de lo que tú hablas, ¿no? El retardo procesal. Todo el mundo sabe cuáles son los vicios de las cárceles, todo el mundo sabe quién introduce las armas y la droga, todo el mundo sabe que dentro de las cárceles, pues bueno, se cometen delitos constantemente,
y que eso es un cultivo para ese escenario, pero nadie hace nada. Bueno, yo realmente no me he metido, no soy especialista en el asunto carcelario, pero yo induciría a las personas, a los directivos en esa área, al Ministerio del Servicio Popular el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, que nada más vea cómo son las cárceles en los Estados Unidos, esas cárceles modelos que uno ve, donde hay una celda para cada uno. O sea, hay muchos modelos en el mundo que hablan de las buenas instalaciones de las cárceles. Pero así tengamos buenas instalaciones, el problema del retardo procesal, el problema pues del crecimiento de la delincuencia, porque hubo un retardo larguísimo en cuanto a la represión, porque fíjate que las OLP tienen que 1 año, 8 meses, pero es que eso ha debido ser toda la vida. O sea, la OLP no debe ser un operativo, debe ser algo permanente, constante. No puede ser que ahora vamos con la OLP para salvar al pueblo, vamos a liberar al pueblo ahora, después de 17 años de delincuencia. No, es que debemos liberarlo permanentemente. La OLP debe ser constante, diario y dentro del día varias veces al día. Eso debe ser así, pero con técnica, respetando los derechos humanos. Eso seguro va a incidir en la comisión de delitos. Amigos, nos acompaña el hacinamiento. El doctor Silvio Castellanos. Vamos a un corte obligatorio de la emisora y ya seguimos con el doctor en Derecho Silvio Castellanos. El problema de las cárceles. Desde Vamos a hablar Caracas, algo de para toda el área metropolitana y Estado de Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Autopartes Genicol 77, compañía anónima, somos venta al mayor y detal de radiadores, tanque de radiadores, el cual si no lo tenemos, se lo fabricamos. Además ofrecemos condensadores, evaporadores y compresores de aire acondicionado originales para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado. No dé más vueltas buscando el radiador que necesita para su vehículo. Visítenos en la avenida principal de Bellavista, Quinta Artigas, local 2, diagonal al bloque de armas, al lado de la Plaza Artigas, o contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Genicol 77, compañía anónima, la solución entre ¿Deseas invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura, con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-98-600. Es el garantismo pues requerido, ¿no? Baruta, Minuto a Minuto, es un programa conducido por el concejal Héctor Urguelles y Rina Hernández, que muestran una ventana a la participación ciudadana, incentivando al ciudadano baruteño a que sume esfuerzos para mejorar la calidad de vida del municipio. Todos los miércoles a las 11 a.m. por sintonía 1420 AM. Sí, fue el lunes, ¿verdad? Sí, se suspendió porque le dio la gana y la vuelta va a ir. Y pasó derecho y dijo, no, hoy no hay audiencia, chico. Y Ceballos metido abajo. Ya regresamos con más de En Sintonía con la Justicia Es un problema Penal. de hombre. No, si quieren, ese tema me encanta. Amigos, continuamos con nuestro gran amigo Silvio Castellanos, que como yo les digo es abogado, especialista en ciencias penales y criminológicas y doctor en Derecho, pero adicionalmente es amigo de la emisora. Tiene un programa que lo conduce todos los días martes de 11 de la mañana a 12:30 del mediodía, llamado Gerencia Pública. Y precisamente sobre la base de esto, Silvio, yo te había dicho que hay varias personas participando en el chat que además son estudiantes de Derecho, por lo que yo veo. Oscar Eduardo nos escribe desde la Universidad de Santa María y nos dice: muy buenos días, doctor, es beneficioso para todos los venezolanos el tema de la actualidad, el sistema penal venezolano, que se sustenta tal y como lo consagra el propio Código Orgánico Procesal Penal en la aplicación de algo que se denomina el sistema acusatorio. Se pregunta Oscar Eduardo, ¿es conveniente seguir cimentado en esa idea o en ese principio del sistema acusatorio? Y Sobeida
nos pregunta también en esa misma dirección: hola, ¿comparten ustedes eso de que aún con sus imperfecciones el sistema acusatorio oral y público venezolano es el más adecuado? Pareciera, Silvio, que Sobeida y Oscar ponen en entredicho la eficacia del sistema acusatorio. En tu criterio, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, en mi criterio, yo estoy fascinado con el sistema acusatorio. Me gusta, lo comparto de principio a fin. El problema son los hombres que lo administran. Yo les voy a poner un caso rápidamente. El fiscal, por ejemplo, que tiene que imputar de manera inmediata para luego iniciar las investigaciones en las cuales tiene participación el imputado todo el tiempo, el fiscal se da la tarea de comenzar a investigar y llevar a cabo una cantidad de actividad en la que no participa, por supuesto, el imputado, porque él no ha imputado. Entonces, eso es una trampa que hace el fiscal, por ejemplo. Comienza a investigar y después que tiene un cúmulo de evidencias y pruebas en sus manos, es cuando imputa. Y después que imputa es cuando el imputado, valga la redundancia, tiene participación en el proceso a partir de allí. Esa es una trampilla que hace el fiscal. Entonces, es cuestión de hombres. Por ejemplo, en la audiencia, los abogados que me están oyendo y los estudiantes, en la audiencia preliminar, pocas veces, muy pocas veces, el juez sobresee o termina la causa en ese momento, cuando tiene el poder para hacerlo. Él sencillamente escurre el bulto y manda todas las causas a juicio. Y ustedes se van a dar cuenta de que más del 90% de las causas no terminan en la audiencia preliminar, sino que van a juicio. Es un problema entonces de administración de los hombres, pero en estructura, los pasos, el garantismo que muestra el sistema acusatorio en el COP, a mí me parece muy, muy bueno. Tu desempeño profesional, Silvio, y eso es vigente hoy más que nunca, está ligado con principios constitucionales y esos principios que rigen en la operacionalización de la administración pública, ¿no? Y hablando precisamente de la Constitución, Sofi nos pregunta por el chat: en Venezuela, se pregunta ella y te pregunta a ti, ¿existe realmente la justicia equitativa, pública y consona con los preceptos constitucionales? Nos pregunta también Horacio, en esa misma dirección: se supone que el Estado, en su función de garante y protector de la administración de justicia, debe tener como objetivo fundamental la garantía de la libertad del individuo. Se pregunta él: ¿acaso en Venezuela la justicia es imparcial? ¿Acaso en Venezuela se cumple el debido proceso y el derecho a la defensa? Y Osvaldo, también desde Maracaibo, dice: se supone que tenemos leyes y acuerdos internacionales donde descansan todas las garantías constitucionales y legales. ¿Sucede eso realmente en Venezuela? ¿Cómo presionar al Estado para que cumpla con las leyes? ¿Cómo está la Constitución actualmente, Silvio? Bueno, mira, es lamentable la situación constitucional que existe en Venezuela en este momento. Y basta con que ustedes vean cómo fueron nombrados los magistrados de la Sala Constitucional, violando la Constitución, violando el procedimiento establecido en la ley del Tribunal Supremo de Justicia, y cómo ellos han tratado de anular y en sus sentencias contrariar a la Constitución, agrediendo a un poder que fue elegido por el pueblo, como es la Asamblea Nacional. Partan ustedes de allí. ¿Cómo está la justicia entonces cuando sencillamente un Tribunal Supremo de Justicia, que es la cúspide, es el vértice de todo el sistema de justicia, se da a la tarea de decirle, por ejemplo, avalar una decisión del Ejecutivo, del presidente, como es de prohibirle a la Asamblea Nacional que emita votos de censura? Imagínense, pues. Entonces, esa es la justicia que parte de allí. ¿Qué quedará para lo demás? Ahora, mi experiencia en la parte penal, insisto, tiene que ver con los hombres. Tenemos ahorita un estado en el que hay una combinación del Poder Judicial con el Ejecutivo y el Poder Electoral. Fíjense ustedes todas las trabas que ha impuesto el CNE para que lleguemos a un revocatorio. Todo eso es injusticia, todo eso es inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué podemos esperar ahorita? Cuando tenemos un récord Guinness. En la historia republicana de Venezuela nunca se ha visto 17 sentencias consecutivas violando y agrediendo a otro poder. ¿Qué vamos a esperar entonces? Lo que hay que esperar es sencillamente validar y revocar para alimentar y modificar las instituciones. No, ni siquiera reformarlas,
cambiar a la gente que administra esas instituciones, Giovanni. Maritza desde Montalbán, yo creo que en sintonía con lo que dices, Silvio, dice el proceso penal se rige por un proceso acusatorio, pero en verdad lo hacen. Realmente son rápidos y eficaces, a mí no me parece. Lo dice Maritza, yo creo que está de acuerdo con... Estamos de acuerdo, ni rápido ni eficaz. Pero claro, Silvio dice que no es un problema de leyes, sino de hombres, ¿no? De hombres, sí, eso quienes administran el sistema. Silvio, tú has denunciado lo de la flexibilización del principio de libertad. Aquí te hacen una pregunta. Una persona privada de libertad por más de 3 años y su caso ya está en juicio y no ha podido celebrarse la audiencia, ¿qué recursos puede interponer para que le den una medida cautelar? Bueno, ahí está difícil porque va a depender del delito. Si en el delito estamos hablando de un homicidio, por ejemplo, un homicidio por motivos fútiles, por poner un ejemplo, un homicidio múltiple, esa persona que está sometida al juicio tiene un peligro de fuga inminente previsto en el COP y por esa razón él está privado de libertad. Entonces, depende del delito. Yo creo que se pueden hacer gestiones ante el juez dependiendo del delito, salvo que haya razones políticas que entonces no tendrá la libertad, como ustedes lo han visto aquí. Fíjate, Silvia, en complemento con tu respuesta, esa pregunta es muy interesante para que tú te des cuenta que en Venezuela ha habido una flexibilización, como tú dices, de algunos principios, pero cuando conviene. Cuando conviene. Fíjate que el Código Orgánico, y aquí me permito yo hacer una digresión, el Código Orgánico dice que una persona no puede permanecer privada de libertad durante el proceso por más de 2 años. Si ya tiene 3 años, independientemente de que está en fase de juicio, lo correcto, lo justo, es que descaiga la medida privativa de libertad y que se le imponga una medida menos gravosa. ¿Qué ocurre? El Tribunal Supremo de Justicia suscribió una decisión diciendo que no, que esa regla no podía aplicar en todos los casos porque había que atender a la gravedad del delito, a la magnitud del bien jurídico y en fin, a una cantidad de criterios que no están en la ley. Entonces, esto es simplemente una denuncia y una observación muy personal. Si eso está en la ley y dice que a los 2 años tiene que decaer la medida cautelar, mire, lo que hay que hacer es apurar los benditos juicios. Pero entonces nuevamente botamos el sofá. Preferimos entonces relajar lo que dice la ley, suscribir una decisión que viola los principios legales, que interpreta algo que no puede interpretarse porque no es lo que dice la ley, pero preferimos ese relajamiento de la ley antes que cumplir los principios constitucionales que tú tanto adviertes. No, bueno, es simplemente una observación. No, estoy de acuerdo contigo, 100%. No puedo legislar porque a eso se ha dado el Tribunal Supremo de Justicia la tarea, no solamente ahora, sino ya desde hace muchos años, antes de la nueva Constitución. Levantaron ese velo y empiezan a legislar y a legislar y a legislar, violando a veces la propia ley. No, y a la persona que hizo la pregunta, yo también quiero complementarle, si tiene 3 años, lamentablemente no procede un recurso de apelación porque se supone que no se pronuncian por auto el tribunal, y menos en juicio. El problema está que supuestamente el código le da la oportunidad de pedir la revisión de la medida. Entonces, la única herramienta que tiene esa persona es pedir la revisión constantemente. Si el tribunal niega la revisión, yo le podría decir meta un amparo, pero la sala constitucional o el tribunal competente va a decir que el amparo no es admisible porque está siempre la visión de la revisión, que es el mecanismo pertinente. Entonces estamos entrampados allí para la persona que hizo la pregunta, porque bueno, por los criterios del Tribunal Supremo de Justicia y lo que se ha manejado corrientemente y en la actualidad, bueno, esa persona tiene que seguir privada de libertad por el simple capricho de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que dijo que ese plazo de los 2 años que establece allí el código, bueno, era relajable conforme a algunas circunstancias que ellos mismos inventaron. Pero bueno, en fin, seguimos aquí con los comentarios del chat. Verónica, maravilloso dúo, los felicito. Silvio, felicitaciones para ti. Gracias, Verónica. Nos dicen aquí, doctores, yo comparto la opinión del sentido proteccionista de la dignidad y de la libertad que debe prevalecer en el derecho procesal penal en beneficio de la persona humana. Ella también se cuestiona, eso se está aplicando en Venezuela, desde Latillo. Gracias, Verónica, por participar. Javier, si bien es cierto que en Venezuela es muy reciente el sistema, el cual el derecho penal se tiene que basar en el mejor funcionamiento de sus normas, también hemos visto que sentencias del Tribunal Supremo de Justicia son contrarias a algunos principios, entiendo, constitucionales. Gracias, Javier. Creo que Silvio ha ahondado suficientemente en el tema, tienen toda la razón. Ahora, Silvio, sobre la base de tus comentarios, yo entiendo que tú estás de acuerdo con la prevención como política y entiendo además que estás de acuerdo con la represión también como política pública. Entonces, actualmente yo no sé por qué ha resucitado un debate, cada día lo veo con mayor rigor y con mayor vigencia, que tiene que ver con las penas sumamente represivas, ¿no? Como por ejemplo la cadena perpetua, la pena de muerte, penas que
tengo que advertirlo desde ya, están proscritas en Venezuela constitucionalmente, es decir, para permitirla obligatoriamente habría que reformar la Constitución, pero el debate se ha resucitado, sobre todo por lo que tú has dicho, la delincuencia desbordada, cada día delincuentes mucho más crueles. Entonces la gente, pues mira, se ha planteado la idea de la pena de muerte y de la cadena perpetua como alternativas que deberían evaluarse, por lo menos socialmente. Antes de preguntarte tu opinión con respecto a la pena de muerte, por allí me decía alguien en alguna oportunidad, el problema de la pena de muerte es quién la va a aplicar. Y nuevamente estamos en el tema de los hombres. No es solamente una cuestión de que la Constitución o la ley permita la pena de muerte o la cadena perpetua, sino quiénes son los jueces que van a aplicar la pena de muerte y la cadena perpetua. Porque si lo hacen de manera caprichosa y temeraria, pues estaríamos en presencia de una arbitrariedad, ¿no? De una injusticia. Te pregunto entonces, Silvio, más allá de que la Constitución lo proscribe hoy por hoy, ¿estás de acuerdo con estas penas radicales y represivas por completo? Fíjate, en este momento, bajo las circunstancias que vive Venezuela, desde el punto de vista tribunalicio, desde el punto de vista de todos los vicios que hay en este sistema penal, en el sistema general judicial, yo diría que aquí, en este momento, no podemos pensar en aplicarla, ni siquiera en discutir la pena de muerte. Previamente tiene que haber unas instituciones depuradas, con jueces independientes, probos, cultos desde el punto de vista de su educación. Eso es un detalle muy importante. Ahorita es imposible. Desde el punto de vista conceptual, yo sí estoy de acuerdo con esas penas, porque esas penas radicales, fuertes, cadena perpetua o pena de muerte, tienen que ver con el principio de proporcionalidad de las penas. Una persona que ha asesinado a 10, un asesino serial, una persona que ha asesinado a una niña y previamente la ha violado y después la descuartizó, por ejemplo, por supuesto, en unas instituciones en donde la duda razonable no exista y esté plenamente probado ese asunto, para mí merece una pena radical, pero es un asunto de proporcionalidad de las penas. Es decir, hizo tanto daño no solamente a la víctima, sino a los familiares, al sistema, a la Constitución, a la sociedad, al ordenamiento como un todo, que debe cumplir, debe pagar en la medida, en la medida del daño que hizo. Creo que sí aplica conceptualmente tanto la pena de muerte como la cadena perpetua. Yo estoy de acuerdo por ese principio. En este país, en este momento, en este mare magnum, en esta vorágine judicial que parte desde el Tribunal Supremo, es imposible pensar en eso. Si tú estás de acuerdo con estas penas tan radicales y represivas, y básicamente ves como un reflejo en la ley del talión, ¿no? Es decir, si usted produjo un mal, pues tal cual hace mal que usted produjo tiene que recibir su castigo. Y eso es lo que significa la ley del talión, básicamente. Te quiero preguntar y entonces hilvanar tu respuesta con un fenómeno actual, que son los linchamientos, ¿no? Personas que sencillamente las sorprenden robando o hurtando incluso, robando, hay una diferencia allí que tú puedes explicar incluso para que sea lo más pedagógico posible para nuestro usuario. Y entonces la propia gente enardecida, ya cansada de la delincuencia, a alguien que le están hurtando o robando un reloj, un celular o en fin, cualquier bien mueble que es de su pertenencia, bueno nada, lo denuncia allí públicamente, la gente se molesta, agarran al delincuente, lo golpean e incluso lo han linchado, ¿no? Lo han quemado en vías públicas. Te pregunto yo a ti, ¿estás de acuerdo con...? No estás de acuerdo con el linchamiento. ¿Qué opinas del fenómeno de los linchamientos? Sí. Y más allá de eso, de alguna u otra manera, el linchamiento es una suerte de ley del talión. Sí. Es una suerte de aplicación de una pena que no es formalizada, que no la aplica el Estado, sino la propia gente, que incluso podría ser justificada por algunos porque están agarrando al sujeto en flagrancia cuando cometió el delito y todo el mundo lo vio. ¿Qué opinas de eso? Sí. Bueno, primero que todo te aclaro que la ley del talión existe actualmente, ha existido toda la vida. ¿Por qué? Porque usted cometió un delito, usted va a pagar. O sea, usted delinquió, faltó, usted paga. Es premio, es un castigo a tu falta. Lo que pasa es que la ley del talión era una cosa que usted mató a alguien o mató al hijo de alguien, entonces a usted le van a matar a su hijo. Cosas de ese tipo, ¿no? Pero en el fondo existe la ley ahorita. Usted delinquió, usted paga. Usted faltó, usted paga. Premio, castigo. Faltó, paga. Eso existe.
Bien sea pena de muerte, bien sea cadena perpetua, bien sea 30 años de prisión, bien sea 5 años de prisión. En la medida del delito usted va a pagar. Eso es el principio de proporcionalidad de las penas. Si usted fue carterista, a lo mejor a usted le salen 2 años, pero si usted cometió hurto agravado o robo, entonces tendrá 10, 15 años. Es en función del delito que usted va a pagar. Eso es proporcionalidad de las penas. Eso es así. Si entramos al asunto del linchamiento, de ninguna manera, nunca yo podré estar de acuerdo con el linchamiento, ningún abogado y ninguna persona debiera estar de acuerdo con eso. Y fíjense que no tiene que ver con que el individuo sea culpable o no, porque vamos a decir, si fue culpable, sí se justifica el linchamiento. No, si fue inocente, mucho menos. De ninguna manera. Los seres humanos nos pusimos de acuerdo hace miles de años de acabar el estado natural, el estado de todos contra todos, en que si a mí me mataron un hijo, yo voy a matar a otro hijo. La justicia en manos de los justiciables fue desechada por el ser humano como especie hace miles de años. Entonces, de ninguna manera la justicia debe estar en manos del pueblo. La justicia está en manos de un órgano que la administra. Caemos entonces en el punto de quiénes la administran, como debe ser, como no debe ser, pero de ninguna forma en manos de la gente. Así sea, agarren al peor asesino, lo agarren en flagrancia, o al peor asesino que esté buscando la ley, lo agarren, así sea serial, haya matado a 20, 30, violado, asesinado, de ninguna manera puede ser linchado. Tiene que ir a la justicia para que sea el órgano que los seres humanos decidimos que administre justicia, quien lo someta al proceso con las debidas garantías y con el respeto de los derechos humanos. El asesino más brutal, más violento, más terrible, tiene derechos humanos. Claro, Sí. pero Silvio, pero si la pena de muerte tú la justificas como una alternativa, ¿por qué el linchamiento entonces está censurado? Si es una pena de muerte igual, lo que pasa es que no las aplican las autoridades oficiales. Sí, es que no tiene que ver con eso, Giovanni. Tiene que ver que la pena de muerte se aplica por un órgano de justicia en un estado, que es el sistema judicial, sencillamente. Claro, pero aplica la pena de muerte porque lo consiguieron culpable con las suficientes pruebas de haber cometido el delito. Correcto. Cosa que ocurre en el propio linchamiento. No, lo que pasa es que en el linchamiento yo no puedo darle la justicia, la aplicación de la justicia a la gente. ¿Por qué la gente? ¿Por qué? Porque la gente no Porque puede. se violan los derechos humanos, se viola el derecho a la defensa, el debido proceso. Esa persona tiene derecho a que se le defienda de alguna manera, tener su abogado, transcurrir un proceso, que se suministren las pruebas. Hay todo un ordenamiento jurídico para que esa persona finalmente sea sometido a la pena máxima o a una cadena perpetua. Pero de ninguna manera lo puede hacer el pueblo. El pueblo no tiene los elementos ni va a respetar nunca los derechos humanos, y además hay un desbordamiento si se deja la justicia en manos del pueblo. Tanto así que a un carterista lo pueden linchar, a una persona que se robó un pan lo pueden linchar. De ninguna manera la justicia en manos de la gente, ni en flagrancia, ni que sea la persona más terrible. El asunto de la pena máxima tiene que ver con la proporcionalidad, que eso va a ser probado, demostrado en un juicio público. Son cosas diferentes. Silvio, nos escribe Carmen Inés y Víctor, creo que en el mismo orden. Dice: hola profesor, hablo en nombre de mis compañeros y el mío. ¿Será posible que hagan un programa sobre sobreseimiento provisional en el proceso penal desde la Universidad Central de Venezuela? Gracias Carmen y Víctor, aprobado. A nosotros nos encantaría que ustedes conversaran sobre los efectos derivados del sobreseimiento provisional. Tenemos muchas controversias al respecto. La Vega, Víctor y Carmen, seguramente estaremos con el tema en un programa ulterior, ¿no? El invento del sobreseimiento provisional, porque yo tengo que adelantarlo desde aquí. El sobreseimiento provisional como institución legal usted la consigue en la LOPNA, ¿no? En la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero en el proceso corriente, por jurisprudencia, se inventó algo que se llama también el sobreseimiento provisional o de forma. No se pueden confundir ambas instituciones, una por vía jurisprudencial y otra por vía legal, que sí existe en materia de niños, niñas, adolescentes. Podríamos hacer un programa más adelante sobre el particular, pero por lo menos adelanto que no puede haber este tipo de confusiones. Nos pregunta Mauro aquí. Mauro nos hace una pregunta interesante desde Valencia. Silvio, el problema de los acuerdos reparatorios, ¿no?
El Código Orgánico habla de algunas fórmulas alternativas de resolución de conflictos, como los acuerdos reparatorios, el principio de oportunidad, la propia suspensión condicional del proceso. Pero yo veo que estas técnicas de reparación de daños no son tan comunes en tribunales, ¿no? ¿Qué opinas tú de los acuerdos reparatorios? ¿Crees que ha tenido alguna incidencia en el proceso actual? Sí, yo creo que es una institución muy buena, maravillosa, que evita transcurrir o transitar un proceso penoso. El ser penal es penoso, por supuesto. Perdón, un proceso largo y que ahí puede terminar. Todo va a depender, como lo saben todos los estudiantes y abogados, de la magnitud del delito, y hay una clasificación de los tipos penales que pueden ser objeto de acuerdo reparatorio. Es una institución que poco se usa, pero no sé por qué poco se usa, no he investigado las causas, pero me parece una institución perfecta. Si yo puedo reparar el daño, indemnizar hasta con intereses, hasta con, más allá del daño que hice, porque a lo mejor causé un daño psicológico X, me parece que debe echarse mano de ese recurso, de ese acuerdo reparatorio. Así como también de otras formas de finalizar el proceso, como es el principio de oportunidad, por ejemplo. Creo que debe echarse mano y debe reforzarse esa institución. En el ejercicio, Silvio, yo me he dado cuenta y siempre lo he repetido en varios escenarios, ¿no? Tenemos aproximadamente 73 leyes penales y no penales, ¿no? Y más de 954 delitos en Venezuela, imagínate. Claro, no hablo con cifras concretas porque fue un censo que practiqué hace un tiempo, pero no está actualizado, ¿no? ¿Cómo hace un profesional actual, Silvio, un abogado, conociendo que hay prácticamente 73 leyes con tipos penales en Venezuela y además casi 1000 delitos, ¿no? Bueno, yo creo que el abogado le es prácticamente imposible. ¿Cuál es la técnica cuando uno como practicante en el derecho penal llega una persona a consultar ya con un tipo penal que se le ha impuesto? Uno lo que debe hacer es ver la ley que se le aplicó y ver su identificación en el Código Penal, a ver en qué medida se puede jugar con las dos figuras penales, si hay una concomitancia, hay una redundancia, hay una repetición. Realmente usted ve cualquier ley siempre va a tener un tipo penal asociado. Nos dicen aquí, Silvio, una persona que opina sobre la pena de muerte, con el debido respeto, las personas que están de acuerdo con la pena de muerte, pero yo considero que en este país no se está preparado para una pena tan radical. Hay demasiada corrupción. Primero hay que crecer como sociedad y como personas para pretender aplicar una pena tan drástica. 100% de acuerdo con él. Aquí en este momento es impensable. Fátima nos escribe aquí: el problema está en la fase preparatoria, Silvio, fundamentalmente investigativa, en la que destaca la intervención del Ministerio Público. Corresponde al fiscal la dirección de esta fase y en consecuencia los órganos de policía dependen funcionalmente de aquel. Hay tantas denuncias, tantos comentarios desfavorables sobre la actuación moral de los fiscales en Venezuela que me debato entre lo que es y lo que debería ser. Desde Altamira, Fátima. Sí, fíjate qué pasa ahí, Fátima, que todavía nuestros fiscales no han tomado la conciencia de que ellos son personas. Ellos tienen la conciencia del fiscal norteamericano, que es un acusador a ultranza. No se ha tomado la conciencia de que el fiscal tiene que verificar si hay o no hay elementos de juicio para no acusar. Aquí al fiscal se le juzga por la cantidad de acusaciones. No, si el fiscal no acusa o pide el sobreseimiento, se le ve mal. Entonces él siempre va a acusar a ultranza. Ese es un problema de mentalidad que hay aquí en la fiscalía, ¿no? Tengo que acusar porque si no, yo voy a buscar los elementos, y lo dice el mismo COP. Por eso es que me gusta tanto el COP. Lo dice el COP: voy a buscar los elementos de convicción que me permitan acusar o no acusar. No lo dice así exactamente, pero ese es el sentido. Pedir el sobreseimiento, pero si yo pido un sobreseimiento me ven: oye, pero este fiscal como que no es fiscal, porque el fiscal tiene que acusar porque sí. No es así. Esa mentalidad tiene que cambiar. Y la otra mentalidad que tiene que cambiar, claro, por esa razón, si en esa fase preparatoria no interviene el imputado, para el fiscal mejor, con esa mentalidad. Todo lo contrario, el fiscal debe estimular la participación del imputado, la participación del abogado del imputado, aunque él es prácticamente el abogado del imputado. Él tiene que verificar que él no es culpable, no que es culpable necesariamente. Es un problema de mentalidad, Fátima.
Nos escribe Humberto: el Código Orgánico Procesal Penal atribuye a 2 órganos del Estado respectivamente las funciones de averiguar la verdad y decidir conforme a la ley sustantiva. De esta manera se garantiza al imputado, a quien se reconoce como titular de derechos y deberes procesales, que pueda defenderse eficazmente de la hipótesis directiva que sostiene el Ministerio Público. Desde Manzanares. Sí, ahí está la figura del defensor, ¿no? Del defensor público. Increíble. Perdón, es correcto, es cierto. Está el defensor público cuando no tiene elementos, digamos, medios para contratar un defensor privado. Increíble, Silvio, porque la gente está sumamente ubicada en el proceso penal, ¿verdad? Sí, Muchos sí. estudiantes de Derecho e incluso muchos abogados que seguramente han escrito aprovechando tu presencia, pero lamentablemente pasó la hora corriendo. Silvio, tenemos un tema pendiente y yo te quiero invitar para otro programa ulterior, porque entiendo que te titulaste de doctor en Derecho. ¿Cuál fue tu tesis? Así es, mi tesis fue dentro de el iter criminis, para los estudiantes de identidad. El iter criminis es el camino del delito, y en el camino del delito hay varias etapas. Están los actos preparatorios, están los actos ejecutivos y los actos posteriores a la consumación. En la parte de los actos ejecutivos hay una figura que se llama la tentativa inidónea o delito imposible, más comúnmente llamado. Sobre esa institución, que es poco conocida en Venezuela, que no se sabe cómo manejarla, sobre eso basó mi tesis doctoral. Prometo, Silvio, invitarte para una oportunidad posterior. Vamos a hablar únicamente de tentativa, ¿te parece? Muchísimas gracias por haber asistido. A Silvio. tu orden siempre. Gracias a ti por permitirme expresarme en estas diferentes fases, pues, de, digamos, política, administrativa y penal. Gracias, Rionero, y estoy a tu orden para un próximo programa. A los amigos que nos acompañaron en la presidencia y dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción.